San Lucas capítulo 23, versículo 32 al 43, dice así: Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados le escarnecían, y acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe, mis amados? Muchos cristianos defienden que Jesús salvó al ladrón, mejor expresado, el malhechor, sin obras, sin ser bautizado, justificado solamente porque la salvación es por gracia, y fue una salvación relámpago, a última hora. Así lo admiten todos. Y la justificativa que se da normalmente es la gracia superabundante. Es tan grande que ni nuestra cabeza no da para comprender lo que Jesús dijo y hace y hizo. Yo quiero decirles que es muy difícil entender la gracia, pero el Señor no se contradice en su palabra. Entonces, yo sé que la salvación es gratis, es un regalo, y eso no está en duda. Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, invocando el ladrón de la cruz, millones de personas descuidan su salvación tan grande. Yo voy a tener tiempo, el Señor es bueno. A última hora el Señor va a permitir que yo me arrepienta y me salve, me libre de todo mal. Hebreos 2, 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Están ingenuamente confiados, asumiendo una posición de vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas son aquellas imprudentes que no están preparados para cuando el Señor venga a recoger su iglesia. San Mateo 25, 1 y 2 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Entonces, ser insensato en la Biblia es ser confiado, es no limpiarse de su pecado, es seguir pecando pensando en la bondad y la misericordia del Señor, justificando que no es por obra para que nadie se gloríe. Proverbios 14, 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Dicen que están seguros de la salvación y hacen de la puerta estrecha una puerta ancha, porque dicen: yo estoy predestinado, el Señor me salvó y nadie puede tirarme la mano del Señor. Pero, sin embargo, no es eso lo que dice el Evangelio.
El Evangelio dice que tenemos que entrar por una puerta estrecha y un camino estrecho tenemos que transitar. Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sabe? Es tremendo, pero parece que hoy en día, con esa onda de la salvación, regalo, gratis, están teniendo la gracia como si fuera un permiso para pecar. No se preocupan en cambiar de vida. Hacen las cosas de la misma manera que viven los mundanos. Proverbios 17, 19 dice que están buscando abrir demasiado la puerta. Esa puerta es estrecha, pero para los creyentes de la nueva onda, esa puerta es ancha y están buscando su ruina. Proverbios 17, 19, el que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. La Biblia esclarece y dice que en ningún otro hay salvación. No hay un nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Ningún santo bueno, ninguna virgen poderosa como la Virgen María tiene la potestad y el poder de llevarnos a Dios. La Biblia esclarece y dice, no por despreciar a los santos, pero dice que el único que nos puede llevar al Padre es Jesucristo. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿por qué exclusivamente por Jesús? Hay caminos para el hombre que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabe por qué? Porque existe alguien solo que dio su sangre en rescate de nuestra vida, de nuestros pecados, y es Jesucristo. Entonces dice Primera de Pedro 1, 18, 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, pero la gente le gusta irse por lo que entiende que es el lado de la puerta ancha. Y dice, la Biblia dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Es verdad? Sí. Hechos 2:21 dice así, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mas también dice que lo que garantiza la entrada del reino, que es diferente de salvación. La salvación es usted restaurar la relación con Dios. Pero entrar a la vida eterna exige hacer la voluntad de Dios, someterse a los mandamientos del Señor, arreglar su vida. Mateo 7, 20, 23 dice, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, mis amados, quiero darte una buena noticia. El Espíritu Santo está en ti después de que te convertiste, porque necesitas perseverar en la doctrina de Cristo, perseverar en el Señor. Entonces, San Mateo 10, 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahí no está hablando de salvación, restauración con la relación, está hablando de salvación, vida eterna. Y usted tiene que discernir cuándo es uno y cuándo es el otro. Entonces, San Mateo 24, 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hay que perseverar en la vida cristiana. No adelanta usted tener chispas de cristianismo y después olvidarse, volver al mundo, vivir como un terrenal cualquiera.
Usted tiene que luchar para santificar su vida. Porque es necesario vencer las trabas, los obstáculos que hay naturalmente en nuestra vida. Apocalipsis 21, 7, 8 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿sabe? Es muy fácil el cristianismo de hoy. Se predica que entonces es por gracia, no necesita usted hacer nada, porque ya el Señor lo hizo todo. Sí, para restaurar la relación lo hizo todo, pero para perseverar es necesario arreglar nuestra vida. Muchos de nosotros nos convertimos y estamos mancha, estamos de a mala, estamos mal con muchas personas, a veces hasta parientes, hermanos, aborrecemos inclusive a nuestros padres. Y muchos de nosotros estamos con vicios, llegamos al Señor con cosas terribles en nuestra vida. El Señor nos acepta como somos, pero ¿sabe? El Señor espera que cambiemos, que seamos como Él. Entonces, la palabra del Señor dice, Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz con todos. ¿Qué quiere decir? No tener enemistades entre personas, hermanos. Y la santidad, no tener vicio, no tener pecado. Eso dice el Señor. Entonces es necesario lavar nuestras ropas para tener derecho al árbol de la vida. No simplemente decir, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador y anotar mi nombre en el libro de la vida y se acabó. Es mentira, es falso. Apocalipsis 22, 14, 15 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, mas los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, la Biblia dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos con el corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. ¿Sabe? La fe verdadera nos lleva a hacer obras. No es porque usted las haga para ser salvo. Usted es salvo simplemente porque Jesús pagó su precio de rescate. Pero usted al notar el amor de Dios, el ser agradecidos con Él, usted entonces busca la santidad y busca el hacer obras. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Wow! Pero ¿acaso no es necesario hacer obra para ser salvo? Pero dice que el Señor nos preparó de antemano para que anduviésemos en las obras que Él diseñó para que las hagamos. Alguien dice, pero la fe puede salvarme sin obra. Las obras son necesarias para todo creyente. Y es necesario que entienda que las obras perfeccionan la fe. La fe solita es vana. La fe sin obras es muerta, dice la palabra. Pero sin embargo, Santiago 14 y versículo 22 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Versículo 22, y que la fe se perfeccionó por las obras. Entonces, mis amados, pero ahí viene la discusión, ¿y el ladrón de la cruz? Millones de personas, escucho que dicen, Dios es soberano y hace lo que quiere y como quiere y nadie tiene que cuestionarlo. ¿Es verdad? Pero Dios no contradice su palabra. Entonces, la Biblia dice que debemos esforzarnos para entrar por la puerta estrecha. Hay esfuerzo que pagar, hay un costo de ser cristiano. Es salir del mundo, es abandonar del pecado, es crucificar nuestra carne. Entonces,
Lucas 13:24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no conseguirán. Es por eso que debemos velar, estar atentos, porque el enemigo como león rugiente está buscando a quien devorar. Y es importante entonces que nosotros tengamos las vestiduras blancas para que el Señor no nos borre del libro de la vida nuestro nombre. Apocalipsis 3, versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, dice, no, el ladrón de la cruz, Dios lo perdonó porque Él es soberano y hace lo que quiere. Pero Él no contradice su palabra. Si ese ladrón, ese malhechor estaba en pecado, Dios no escucha la voz de pecadores. Dios no oye a pecadores, sino a aquellos que hacen su voluntad, a esos oye. Es lo que dice la Biblia. Entonces, San Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. La Biblia nos dice que Dios no conoce el camino de los injustos. Está diciendo, ningún injusto va a entrar en el reino de los cielos, ningún homicida, ningún ladrón. Pero ¿cómo ese ladrón se salvó? Ojo, Salmos 1, 5, 6 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La Biblia dice que la corrupción no heredará incorrupción. Si hay algo corrupto, no va a entrar en el reino de los cielos, sea simpático, feo, o sea lo que nosotros pensemos. 1 Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La Biblia dice que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. San Juan 3, 3, 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hermanos, tantas contradicciones hay. ¿Y el ladrón, acaso era justo el ladrón? ¿Acaso tenía fe el ladrón? ¿Acaso hizo alguna obra el ladrón? ¿Y por qué entonces entró? El Señor testificó y dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese malhechor, ¿sabe? Dios lo miró con amor y Él estimó la vida como parte de los santos. ¿Por qué? Lo va a entender. Salmo 116, 15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y es más todavía, Él literalmente escribió a través de la inspiración de la palabra al apóstol Pablo, que dijo, los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. ¡Qué contradicción! 1 Corintios 6, 9, 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Si este ladrón realmente entró en el reino de Dios, no está en la lista de estas personas. Él podía haber sido malhechor, pero en ese momento ya no era malhechor. ¿Sabe? Porque el Señor no es injusto. Él pagará según las obras que hagamos. Eso está escrito en Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme su obra. Entonces,
el Señor Jesucristo hizo acepción de personas en pos de la gracia multigracia. ¿Y qué de los hombres que ni siquiera el mundo era digno de recibir, los que murieron como mártires, que se sacrificaron? ¡Qué tonto! No deberían esforzarse tanto, porque si el Señor es bueno, si el ladrón fue salvo, entonces ¿para qué pagar el precio? ¿Sabe, mis amados? Ese es el evangelio fácil. Pero yo te quiero decir que la fe viene por el oír la palabra. Y si ese ladrón tenía fe, ha tenido que escuchar un mensaje. Pero qué raro, Jesucristo no abrió su boca. Como cordero mudo fue al matadero. Él no predicó en la cruz del Calvario. Predicó solamente con sus actos. 5 palabras. Estas son las frases de la Semana Santa. Pero Isaías 53 confirma: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasculadores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces el ladrón se fue teniendo fe, porque un pajarito, como a ciertos presidentes les habla el pajarito a su oído. Así fue, un pajarito. O el Espíritu Santo vino y le predicó, le dio un mensaje. Es así que funciona. Hermano, no es así. Dice Romanos 10, 14, 17, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo quiero decirte que este ladrón malhechor, que todos, la mayoría de los creyentes piensan que era un picarón que tuvo la gracia de salvarse en el último momento, era un malhechor especial. Primero, ¿por qué? Porque a diferencia de su acompañante, el otro malhechor tenía temor de Dios. ¡Wow! Y es el principio de la sabiduría. Lucas 23, 40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ese malhechor tenía conciencia de culpa, de castigo, de juicio. Lucas 23, 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este malhechor tenía conocimiento previo de la vida de Jesús, lo conocía. Yo puedo decir por una persona: este ningún mal ha hecho si no le conozco. ¿Ya pensó? Él lo conocía. Entonces, ¿sabe? Y él conocía no solamente a Jesús, había escuchado su predicación: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Jesús acostumbraba a dar ese discurso, no los discípulos, porque inclusive ellos estaban dudando. San Juan 11, 25, lo vemos a Jesús diciendo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sabía que la muerte de Jesús no sería el fin. Los apóstoles estaban confundidos. Estaban escandalizados por las cosas que habían pasado. Incrédulos. San Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Todos, menos ese famoso ladrón, creyó que Jesús iba a resucitar. Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe? Lucas 23, 42, 43 dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe? Jesucristo habló por este malhechor y dijo: bienaventurados
aquellos que sin ver creyeron. Le dijo a Tomás, porque Tomás era discípulo y era incrédulo y necesitó tocar las llagas y meter la mano al costado porque no creía. Y Jesús le dijo, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Estaba refiriéndose a uno de ellos, el ladrón. Entonces, ahora usted va a decir, pero pastor, ya usted está avanzando mucho, va a querer decir que este ladrón ya era bautizado. Yo le pregunto a usted, ¿Pedro fue bautizado? Claro, si él predicaba sobre el bautismo, pero ¿acaso la Biblia dice que fue bautizado? Entonces, por el hecho de la Biblia no decir que era bautizado, usted va a decir, no era bautizado, pastor. No tuvo tiempo. Yo le estoy diciendo que ese famoso malhechor era muy especial. Conocía a Jesús, lo había escuchado predicar, tenía conocimiento de sí mismo, de malhechor, de hacer las cosas malas, y estaba arrepentido, lo conocía al Señor. Y sabe, el texto bíblico, ningún texto bíblico va a decir que Pedro, el apóstol, era bautizado, porque no está relatado. Pero sin embargo, él era coherente. El primer discurso de él en Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y versículo 31 dice, y aquellos que escucharon todas estas palabras se bautizaron aquel día como 3,000 personas. Yo les pregunto, mis amados, se asume que todos los discípulos eran bautizados porque ellos predicaban sobre el bautismo, pero no hay relatos de la mayoría de los discípulos. Solo de Pablo hay relatos cuando Ananías lo bautizó en Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Yo te quiero decir, amado hermano, tú que estás escuchando y tú que estás asistiendo por televisión, el bautismo más largo, más prolongado de la Biblia es justamente esto, relatado aquí. 3 días después de tener la experiencia de haber visto a Jesucristo. Todos los demás bautismos eran inmediatamente después de que creían y se arrepentían. Era necesario entrar en el reino, y para entrar en el reino estaba definido, estaba estipulado, estaba escrito que necesitaban nacer de nuevo. Entonces dice San Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces la Biblia se contradice. ¿Cómo este ladrón entró sin bautismo? Es más fácil pensar para usted que el bautismo ese desconocía todo y que Dios lo perdonó a última hora. Y así va a suceder con usted si usted no se guarda, si no persevera, si no lucha, si no se sacrifica por estar limpio, si no cuida de su salvación. Es mucho más fácil que ese discurso decir, no, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. ¿Sabe? Romanos 6:4 dice que si somos sepultados y resucitados, es para que nosotros tengamos la oportunidad de tener una nueva vida. Romanos 6. Bueno. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. ¡Wow! Yo no estoy inventándoles, aquí dice que si usted quiere andar en vida nueva, tiene que bautizarse. ¿Por qué no asumir entonces que después de estas explicaciones, que la posibilidad del malhechor ser bautizado es grande, es inmensa, por no decir certeza 100%?
¿Por qué? Porque no contradice el Evangelio. San Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, la iglesia primitiva, los bautismos eran luego enseguida. La prueba de eso, Hechos 2, 38 y 41. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bueno, fue mañana. Muchas veces yo encuentro, no, pastor, voy a esperar mañana o pasado mañana. Voy a crecer un poquito, me voy a convencer un poco. Tengo que salir de mis problemas. ¿Sabe qué? Ya yo también me bauticé cuando era niño, entonces yo necesité hacer la confirmación. Hermano amado, la Biblia nos muestra que no es el camino ese. El camino es, usted creyó, se arrepintió, entonces se bautizó para recibir el don del Espíritu Santo. No pierda el tiempo. La iglesia primitiva no perdía el tiempo. Apenas creían y se arrepentían, se bautizaban. Hechos 8, 12, 37, 38. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Bueno, ¿es coherente eso? Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y Felipe dijo, si crees, versículo 37, de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El eunuco también fue bautizado en la hora, no sabía ni quién era Jesús. En el momento tuvo la revelación a través de la predicación. No fue un pajarito, no fue el viento que le sopló, no fue el Espíritu Santo que actuó solito. Él decidió que actúa a través de las buenas noticias, las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, pero hay alguien que dice, pastor, pero yo soy avivado. En mi iglesia, la iglesia allá donde yo voy, he recibido el bautismo del Espíritu Santo y yo profetizo y yo oro en lengua, pero ni eso puede impedirte el bautismo, hermano. Porque el bautismo es limpieza, es lavado, es purificación, es nuevo nacimiento. Y eso sucedió con un grupo de discípulos, Hechos 10, 47, 48. Entonces Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermano amado, con eso, ¿qué te quiero decir? No pierdas tu tiempo. Si tú no eres bautizado, es el momento de decir, pastor, yo decido nacer de nuevo. Yo quiero ser perdonado, yo quiero ser lavado y yo quiero recibir el don del Espíritu Santo. Pastor, yo quiero anular los decretos que tenía el diablo que me eran contrarios. A través del bautismo. Porque a través del bautismo esos decretos caen por tierra. Pero pastor, si yo me bauticé y he fallado horriblemente, ¿sabe? Yo te digo que la puerta es estrecha, pero no es imposible. Porque si tú crees en el Espíritu Santo y te arrepientes de tu mal caminar, aunque sea arrastra, vas a llegar. Porque el Señor es misericordioso. Y sabe, la obra que Él comenzó en tu vida, no la terminó. La va a continuar. Es simplemente decirle, Señor, quiero un nuevo tiempo para mí. Perdona mis pecados. Y Dios te va a devolver todo lo que has perdido. Te va a devolver el tiempo perdido, los bienes perdidos, la familia perdida. Y sabe, es la mejor cosa entregarse al Señor y vivir la vida para Él. Bien, entonces yo te pregunto, hermano amado,
¿Conoces el proceso de la salvación? Primero la predicación, después viene creer en la palabra, después arrepentirse, después bautizarse y después viene la salvación y después la santificación. Y es un camino hasta la estatura de varón perfecto. ¿Y qué es ser varón perfecto? ¿Es no fallar, pastor? ¿No meter la pata nunca? No. Es amar como Jesús ama, eso es ser perfecto. Es manifestar el don, el fruto del Espíritu. Si usted tiene duda, Mateo 5, 43, 48 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿no hacéis de más? ¿Qué no hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La doctrina de la perfección es la santificación completa y la manifestación del fruto del Espíritu. ¿Sabe? El trabajo de la santificación la realiza el Espíritu Santo, ¿sabe? Con la ayuda propia del creyente. ¿Cuál es la acción del creyente? Es morir a su carne. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. ¿Sabe? Tú te vas a bautizar hoy tal vez, pero tienes una meta, llegar a ser santo, como el Señor es santo. Y es por eso que primera de Pedro 1:16 dice, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. ¡Wow! Belleza. Yo te pregunto, hermano, ¿quiénes no han sido bautizados todavía y quieren hacerlo? Levante la mano si hay alguna persona que quiere tomar la decisión de bautizarse. Quiero ver si hay algún valiente aquí. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Hay otra persona allá? Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Hay alguna otra persona más? Levante la mano. Bien, perfecto. Tenemos bata, tenemos toalla, tenemos todo. Estamos preparados. El eunuco en el desierto encontró agua porque Dios es la provisión de todo. Aquí no va a necesitar el Señor sacar agua del desierto. Lo que va a necesitar es que usted aguante el frío. Pero yo lo animo a que usted tome esa decisión. Estaba recordándome la hermana que estaba viajando a España y recuerdo que ella había escuchado esta predicación del bautismo y me dijo, pastor, no quiero viajar a España porque voy a estar mucho tiempo sin bautizarme. Bautíceme. Pero ¿sabe qué hora era? Era ya pasada la noche. Era las 11 de la noche. Le dije, va a tocar bautizarla de madrugada, le dije, hermana. Pero véngase. La bauticé en el condominio Santa Bárbara. Fue tremendo esa noche, porque habían vecinos que no sé qué estaban a esa hora acordados, pero hicieron una denuncia que estaban haciendo brujería en la piscina del condominio. Pero fue tremendo y era una noche como esta, bien fría. Hermano, yo te animo. Y tú que estás escuchando y has escuchado este poderoso mensaje que te ha cambiado la perspectiva sobre el nuevo nacimiento, sobre el bautismo, yo te animo a que asumas ese compromiso con el Señor. Ponte de pie, vamos a orar. Hay
un seguimiento todavía del culto, algunos certificados vamos a entregar, la cápsula de noticias y también los diezmos rezagados están para ser cumplidos. Entonces, pero quiero que usted reciba la oración. Padre amado, bendito Dios, estamos, Señor, en tu presencia en esta noche. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, porque es tremendo. Eres tremendo, Señor. Glorifico tu nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo por el cual nosotros podamos ser salvos, porque tú eres nuestro Señor y nadie viene al Padre sino por medio de ti. Gracias, Jesús, porque tú pagaste un alto precio por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque hay personas que realmente quieren asumir ese nuevo tiempo, esa nueva vida. Glorifícate, Señor, y acompáñalos, que ellos cumplan los prerequisitos, no solamente para bautizarse, que son creer y arrepentirse, sino también en crecer en santidad, que ellos puedan ser acompañados con otra persona, que puedan recibir las doctrinas del Evangelio, que puedan, Señor, sacar de sí las cosas que están mal a través de la consejería, a través de la oración, de intercesión, que puedan, Señor, crecer para que ellos un día puedan ser servidores tuyos, para que ellos hagan parte de tu familia, para que ellos glorifiquen tu nombre, para que sean semejanza de tu Hijo Jesús, para que ellos prediquen el Evangelio a diestra y a siniestra, en tiempo y fuera de tiempo, para que ellos, Señor, caminen en pos de ti, manifestando el fruto del Espíritu. Los bendigo en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si hay personas, Señor, que se han sentido pecadores, que, Señor, sepan de que si se arrepienten y dan la vuelta a la página, el Señor dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que buscan de su presencia, aquellos que realmente dan pasos de fe. Los bendigo en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.